No lo tengo. Ok, todo lo demás cierran, ya computadoras, tablets, todo lo demás cierran. Sean respetuosos con sus compañeros. Suerte, muchachos. Ok, tienen 13 minutos, ¿no? Ya están contando su tiempo. Chucha batería. Presenta, presenta. Ya, bueno, eso con todos. Mi grupo y yo voy a responder sensores de flujo y de presión. Ya, es una breve introducción. ¿Qué son los sensores de flujo? Para los que no saben. Son dispositivos que miden la cantidad de líquido o gas que pasa a través de ellas. Que sería en este caso. ¿Qué es un sensor de presión? Como podemos ver, este es un sensor de presión de 0,5 megapascales. Este sensor mide la presión en una ubicación específica de un sistema y la convierte en una señal que puede leer un instrumento, por ejemplo una resistencia o una inductancia. ¿Cuál es la importancia de estos sensores en la industria y en la vida cotidiana? En la industria más que todo que es más preciso y es más confiable y es más rápido, ¿no? De los datos. Y en la vida cotidiana, en los electrodomésticos, sistemas de calefacción y purificadores de agua, etc. Y a ver, estas son aplicaciones se puede ver en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en el tratamiento de agua y en el área automotriz. También tenemos en el área automotriz, aviación, climatización, procesos industriales. Ahora vamos a hablar sobre los sensores de flujo. Este es un sensor de flujo que lo tenemos en el laboratorio de termofluidos también. Es un dispositivo que mide la cantidad de líquido de gas que pasa a través de ellos. Y se utilizan en diferentes principios físicos. También tiene tipos, que sería el sensor de flujo de masa, flujo volumétrico y flujo de velocidad.
estas son algunas tecnologías para los controles de flujo. Medidores de flujo, electromagnéticos, ultrasónicos y de Coriolis. Medidores de flujo de turbina y de presión diferencial. ¿Cómo es que funciona este sensor? Se basa en medir la cantidad de fluido que pasa a través de él en un periodo de tiempo determinado. Y algunos de los métodos más comunes son mecánico, ultrasónico, electromagnético y térmico. Explicaciones, tenemos protección de bombas, sistemas de generación y sistemas de lubricación. Yo voy a explicarles sobre los sensores de presión. Bueno, los sensores de presión son dispositivos que miden la fuerza ejercida por un fluido, en este caso puede ser un líquido o un gas. Su objetivo es transformar esa magnitud física que captura el sensor en una señal eléctrica. El principio de funcionamiento. El material piezoeléctrico, cuando se comprime, que ya lo vimos en esta ingeniería de materiales, cuando se comprime, libera una cierta cantidad eléctrica. Dependiendo a la presión que se le esté ejerciendo, esta puede transmitir energía eléctrica. En este caso estamos utilizando ese principio de funcionamiento para utilizar un sensor de presión. La presión que se le ejerce al material mientras se le presiona, genera una señal eléctrica y luego después esa señal eléctrica es recibida. Y luego también hay otro que es resistivo, el strain yaw. También su extensión de respuesta a la deformación causada por la presión. Dependiendo de, bueno, el sensor tiene tipo como una resistencia, mientras esta recibe la presión, se forma. Y ahora positivo. Mide los cambios de la consistencia debido a la deformación de un diafragma. Inductivo utiliza cambios en la inductancia de una bobina debido al movimiento de un núcleo ferromagnético. Los tipos de sensores hay manómetros que se utilizan, que acá utilizamos mucho en el laboratorio de termofluidos, se utiliza para la turbina. Transductores de presión, emite la presión de una señal eléctrica utilizadas en sistemas automotrices o de control industrial. Por ejemplo, el sensor MAP mide cuando es la entrada del trayector de emisión de un auto, aparte de medir el flujo del aire, mide también la presión del aire para conseguir una mezcla óptima. Transmisores de presión, también similares a los conductores, estos pueden soportar una mayor presión. Ahora, sensor de presión diferencial, como el nombre que dice, mide la diferencia de presión. Y sensor de presión absoluta. Ya, las aplicaciones, como lo vemos, lo más común es verlo en la automotriz. Como tenemos la mayoría, creo, como carros, se ve en el sensor MAP o en el sensor MAP. Ahora, en la industria, en el control de procesos, ¿no? Por ejemplo, tener un sensor de presión y medir la presión de un sistema y activar, digamos, un actuador para eso. Ahora, en médico también, para la presión sanguínea o otros fluidos corporales. Y también en la aeronáutica, para monitoreo de presión de cabina y sistemas de combustible hidráulicos. Ahora tenemos una comparación entre sensores de flujo y sensores de presión. Los sensores de flujo miden el fluido que pasa en un periodo de tiempo. Ahora la presión es la presión aplicada en el fluido en un punto específico. Los tipos comunes en el sensor de flujo son los electromagnéticos y en los sensores de presión, como les dije, los piezoresistivos. Mientras se presiona, dan una carga eléctrica. Aplicaciones típicas en sensores de flujo son control de procesos industriales, y en los sensores de presión igual también se usan control de procesos industriales, neumáticos, automotriz. La ventaja de los sensores de flujo es que tienen una presión en la medición de flujo. Y en los sensores de presión son ideales para situaciones de críticas de presión de una variedad de rangos. Bueno, las conclusiones han quedado que los sensores de flujo son cruciales para medir la cantidad de líquido o gas que pasa por un conducto en un momento dado, para proceder ese fluido, ¿no? ¿Qué efecto está teniendo, qué presión está teniendo, dependiendo para las aplicaciones que vamos a tener posteriormente. Y la combinación de sensores de flujo y de presión permite monitorear y controlar eficientemente los procesos industriales. Por ejemplo, en un auto se utiliza un sensor de presión y un sensor de flujo también. Y
y la presión y la calibración adecuada de estos permite un correcto funcionamiento de un sistema. Eso es todo, gracias. A ver, muchachos, de los 13 minutos hemos a 8. Desde ahí ya van mal. Su presentación realmente considero que es mala. ¿Ya? O sea, para alguien del 9º semestre que exponga de esa manera, vamos a ser sinceros, ¿no? Vamos a ser sinceros porque más adelante cuando tengan que afrontar una sustentación de tesis, que tengan que afrontar una presentación de trabajo, si lo hacen así, yo soy su jefe, los hubiera cortado al principio de la exposición. O sea, tómenlo como una crítica constructiva. No pueden venir, leer, no conocer el tema porque se nota que no lo conocen. No digo que sean unos expertos, pero algo tienen que saber. Preguntas, muchachos. En un sensor de presión, ¿cómo influye el medio ambiente en donde estás desarrollado? La presión en Arequipa no es la misma que la presión en Lima. ¿Cómo compensan eso? En un sensor de flujo, ¿cómo distingues o trabajas la viscosidad de los líquidos? ¿Cómo lo compensan? Sería calibrando este sensor. ¿Calibrando qué? Por ejemplo, en un sensor de presión sería primero medir y luego ver en qué lugar estamos y ver de acuerdo a los sensores sus parámetros. O sea, ¿qué estarías haciendo? O sea, medir la presión primero del sistema donde estamos y ver cómo está calibrado el sensor. ¿Calibrar el sensor? ¿Cómo está calibrado el sensor y de acuerdo a eso varían los datos que va a dar, digamos, en un lugar o en otro lugar? No exactamente. Normalmente lo que haces es, como hacen los cocineros, ¿no? Los chefs. ¿Qué hacen? Cuando quieren empezar algo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Comprar los ingredientes? Realizan el proceso de lo que sería el envase y luego lo sacan a cero. Ok, ¿cómo se llama eso? Tará. Hacen un tareo de su presión. O sea, tú no puedes poner que un sensor te bote 0 en Arequipa y 0 en Lima, Tarao. sino de que acá ya existe una presión y al medirla tienes que quitarle la presión. Con respecto al flujo, ¿cómo hacen con la viscosidad? ¿Cómo protegerían un sensor del flujo de partículas que vienen en el líquido? Normalmente en líquidos, ¿no? Más que en gases. Menciónenme, a ver, 3 aplicaciones que ustedes le darían a un sensor de flujo y 3 aplicaciones que le darían a un sensor de presión. Vamos a decir que las otras preguntas eran muy técnicas, pero hay que leer pues un poco. Los sensores de flujo se pueden utilizar para la diseño, digamos, de una turbina. El flujo que hay de la alimentación de una turbina. Flujo en una turbina. Sí. ¿Qué otra aplicación? Para la inyección de un motor. Más fuerte, no te escucho. Para la inyección de un motor. ¿Con qué finalidad? Para la mezcla de aire y combustibles.
ya digamos que regule las otras. Igual también el diario presente también se utiliza en depresión y para medir, por ejemplo, la presión de un sistema de calefacción por radiadores. La presión en calefacción. Por radiadores. Bueno, por la finalidad que no reviente, supongo. ¿Qué más? Para la llanta de los autos. Bueno, hasta eso es así de simple, ¿no? Porque ya hay esos sensores que van al vehículo, ¿no? O sea, por absurdo que pueda parecer, es una operación diaria. ¿Qué más? Me han dado 12 cada uno hasta ahorita. Una balanza es ¿Qué cosa? Ah, una balanza electrónica. no sé si ahí se aplica mucho la presión. ¿No? La presión va a otro lado. Eso es más una deformidad, una cosa por el estilo. No, pero cuando se comprime el material que se ve todo se puede funcionar eléctrica. Ya, otra de flujo. Ok, muchachos. ¿Listo? Tema. Sensores biométricos. Estudien para su examen, ¿no? No digas eso, Ok, muchachos, tienen 3 minutos. Cueto y Ojeda, ¿no? La carátula está mal puesta. Es primero casa y después cuenta. No, según eso. Cueto y Ojeda. La carátula está mal. Ok. ¿Ah? Es que esa carátula es al revés, porque está No, no importa. Según esa carátula, Cueto y Ojeda. Buenos días, compañeros. Buenas noches, compañeros. Bueno, buenas tardes. Por favor, muchachos, discúlpame, cuando vayan a subir a su al link, dentro de la carátula me ponen el tema, ¿ya? Tema 1, tema 2, tema 3, o sea, no el nombre completo, pónganme tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, por saber, ¿ya? Eso lo hacen, tienen hasta mañana al mediodía, ok. Prosigan, muchachos. Bueno, voy a presentar acerca de los sensores biométricos, que es la tendencia actualmente. Y bueno, junto a mis compañeros Cueto, Luciano, Casa Libre, Jeff Limón, Linares, David Javier, Bianca. Gracias a las rayas y esta tecnología, más que todo, hace reconocimiento a nuestra forma de más que todo, forma corporal, más o menos. Por ejemplo,
se basa básicamente en guías digitales, en lo óptico, en la voz, en la seguridad y también en animales, ¿no? Estos tienen datos, estos incluyen medidas, características, tecnologías, mediante sistemas automatizados, lo cual combina el hardware con sensores y estos pueden analizarlo, ¿no? Para cada individuo. A ver, una breve historia acerca de la sensórica biométrica. Empezó desde Babilonia alrededor de los 500 años antes de Cristo. Se utilizaban antes huellas dactilares, ¿no? Estas eran para autenticar documentos. Luego pasamos al siglo que empezó en 1880, que se desarrolló el estudio sistemático de huellas dactilares ya basándose en el anterior, estableciendo las bases de datiloscopia moderna. Luego pasamos al siglo que pasaron a las huellas. Estas huellas se hicieron muy populares y usaban ya como que una aplicación más actual, ¿no? Que sería para la policía y el control de fronteras, ¿no? Luego pasamos a los finales. Bueno, después de este uso, usamos lo que sería ahora lo más enfocado a la iris, que sería más como tema de seguridad, ¿no? Y el reconocimiento facial, el 13. Y a finales del siglo, un avance informático, ya implementando todos esos, que sería la voz, los dactilares, el rostro, huellas, etc. Tipos de sensores biométricos. Los usados actualmente son que sería una captura de imagen, que es más que todo como sensores infrarrojos, usando la luz visible, ¿no? Que refleja una imagen acerca de la huella. Ustedes no sé si han ido a registrarse a lugares donde tenían para autenticar, digamos, identidad, usaron una huella digital, hasta que complicar un infrarrojo, ¿no? Que detecta su huella y puede guardarlo, ¿no? Y luego tenemos que sería por el animal, que se convierte básicamente en datos digitales y la expresión de características. Esto básicamente es usando algoritmos, usando la bifurcación y la dirección de la luz. Vemos sobre qué sería la comparación, ¿no? Compara los datos almacenados con los digitales que obtenemos, ¿no? Por último tenemos la verificación o identificación. Esto como dice su nombre, lo verifica y si coincide la huella, como les acabo de explicar anteriormente, si ustedes van a lugares donde está identificado, ¿no? Con algo que se está registrando, es básicamente este funcionamiento que estamos usando. Luego tenemos el escáner facial. Este proceso funciona con nuestro rostro, usando también la luz infrarroja, que tiene cámaras digitales, para capturar nuestras características faciales. También tiene la característica de los registros faciales, que se identifican a través de como podemos ver acá el rostro, como los ojos, la nariz, la boca, etc. Ya, el escáner de disco es más seguro, por así decirlo, porque es más preciso. Tiene también la captura de imagen, como el anterior, el análisis de patrón de la iris, que cada uno de nosotros tenemos un patrón diferente, y la creación de un diferente de iris, que se queda mediante una plantilla, ¿no? Que estamos utilizando. Por último tenemos el reconocimiento de voz, que captura y también se hace la conversión de analógico, lo que nosotros sacamos la señal de nuestra voz, a digital, ¿no? Que se puede procesar. Luego tenemos el procesamiento del habla, que va a tener ciertos patrones, ¿no? Al momento de comparar.
llama el sensor de aplicación de tiempo. Lo que va a hacer es, más que todo, cuando nosotros firmamos, vamos a ver cada uno de diferentes formas de firmar. Lo que va a hacer es capturar esta firma y lo va a inicializar de la forma que tenemos. Entonces, esta va a tener la medida como el patrón que ya tenemos nosotros y va a crear una creación de repente de firma. Luego vamos a comprar estos y vamos a por último para nosotros tenemos una firma diferente. 3 tecnologías. La mayoría de sensores, como ustedes saben, son ópticos y estos tienen precisión, ¿no? Y complejidad, pero los biométricos son aún más precisos que estos. Por eso es que los biométricos se utilizan más actualmente para el tema de seguridad y cosas, por ejemplo, en industrias, así, si quieres ingresar a cierto lugar que sea muy seguro, se utilizan más que todo los sensores biométricos. Como ya mencioné, las huellas dactilares son de dos tipos: ópticas, capacitivos y ultrasónicas. Las ópticas, como lo menciona aquí, emite un sensor de luz y lo detecta y esta rebota y almacena la señal, ¿no? Luego el capacitivo captura la imagen del dedo y crea una matriz de electrodos. Entonces, cuando vemos acá los electrodos y acá está tu dedo, va a capturar esta matriz y lo va a generar lo va a distorsionar, ¿no? Y lo va a generar como un campo eléctrico. Luego tenemos el ultrasónico y más que todo, nosotros tenemos los celulares, podemos ver que suenan más como un reflejo, ¿no? Como tú pones tu huella y te queda imaginado, ¿no? Tecnologías térmicas. Más que todo es para el reconocimiento de calor humano, como hemos visto, ¿no? Pero en algunos casos los reconocidos no requerían pedir una temperatura con un sensor rojo. Y hay otro que también que es el reconocimiento facial, que se utiliza contra reconocimiento de vocalismo. Aplicaciones y usos en los sensores biométricos. Creo que ya les mencioné algunas aplicaciones de los sensores biométricos. Estos se usan más que todo como temas de plan, como también las áreas militares, otras a las oficinas para que el acceso sea personal autorizado por temas de seguridad. Y proporcionan la seguridad. Y para proteger datos y sistemas críticos. Y aplicación en el sector gubernamental y forense. Estos se usan en tarjetas de identidad, licencias, inclusive, que están más integrados con los sistemas biométricos, en los sensores biométricos para verificar la identidad digital. Es básicamente estoy retirando todo lo que se sabe. Ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de los sensores biométricos. Siguiente. Bien, en cuanto a privacidad y seguridad, bueno, lo que tenemos es que un sensor biométrico dificulta su falsificación debido a que son datos únicamente digitales y además no pueden ser perdidos ni olvidados, ya que nos pertenecen. La desventaja en cuanto a la privacidad y seguridad es que estos pueden ser sensibles, lo que significa que en caso perdamos o sean vulnerados aquellos datos, perderemos una gran cantidad de nuestra información personal. Siguiente. Bueno, en cuanto a comodidad y facilidad de uso, la comodidad es que la ayuda de los sensores biométricos agilizamos los trámites o cualquier cosa que deseemos realizar. Tenemos un fácil acceso a dispositivos y a diferentes sistemas y a realizar pagos más rápidos, por ejemplo. La desventaja de esto sería que
Estos sensores pueden ser utilizados para rastrear fácilmente, debido a que únicamente enfocándonos con la cámara o insertando nuestra huella ya perdemos toda nuestra confidencialidad. Siguiente. La eficiencia operacional. Bueno, esto nos ayuda a minimizar los errores humanos, ya que son sensores, son máquinas, los errores son muy pocos, muy escasos. Y la desventaja de esto sería que cosas como la iluminación, la posición o el desgaste físico del sensor como tal, afecta su funcionalidad. Siguiente. Las aplicaciones, bueno, tiene diferentes aplicaciones. Pueden ser utilizados en campos como el control de acceso a dispositivos móviles, pagos electrónicos y atención médica, entre otras. La desventaja sería que personas discapacitadas no podrían utilizar estos sensores, ¿no? Debido a que, por ejemplo, si no cuento con mi mano, no podría usar estos sensores. 13 minutos, que sí. Ok, dudas. Manejen mejor sus tiempos, ¿ah? Manejen mejor sus tiempos. ¿Por qué Leiter es de nuestro grupo? Tómenlo como una Leiter no es de nuestro grupo. experiencia brusca, pero es lo que se les pide en sus tesis, es lo que se les pide en sus trabajos. A ver, dudas. Ok, mencionabas como una desventaja, por ejemplo, el desgaste del equipo. ¿Qué otra desventaja puedes encontrar? Desgaste. Porque has mencionado eso, ¿no? Que los equipos Claro, se se puede descalibran, empiezan Claro. a perder cierta fidelidad. Claro, otro tema sería por la posición, por ejemplo, en la cámara, en el reconocimiento facial, si yo no lo tengo en una posición correcta, donde mi foco es una parte inferior o superior, no va a reconocer. Peor si es un escáner de iris, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser en una correcta posición. Bueno, un escáner de iris es prácticamente poner tu ojo contra la cámara en la actualidad. Eso es más seguro, ¿no? O sea, ahí incluso cuando es iris, específicamente iris, tienes hasta una quijadera, ¿no? Donde apoyas la quijada para que esté la cámara a la altura del ojo. Porque es, justo lo que él mencionó, ¿no? O sea, no reiteré la pregunta porque tú mencionaste que la iluminación era una desventaja. O sea, no solamente la iluminación, una serie de factores medioambientales. ¿Ya? La lluvia podría hacer que falle, qué sé yo, probablemente la neblina, o sea, una serie de factores ambientales, ¿no? ¿Qué ventajas, aparte de las que has mencionado, consideras con respecto a los tradicionales? Aparte de lo que has mencionado. Porque has mencionado, por ejemplo, de que es imposible que te olvides la clave porque es tu cara o es tu dedo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿qué otra ventaja le encontrarías? ¿O no hay más? Bueno, considero que una de las ventajas más importantes es el fácil uso y la rapidez con la que se puede aplicar, ¿no? Ya que para realizar un pago o desbloquear mi celular solo necesito presionarlo y ya está. No es algo muy rápido. O para firmar documentos, dar mi información, solo necesito dar mi huella dactilar y ya aparecen todos mis datos. O cosas muy sencillas, ¿no? Nos facilita la vida, nos ahorra tiempo. Bueno, en realidad sí, claro. Es mucho más rápido a marcar una clave, a marcar un password. Te lo puedes olvidar. Bueno, por más que pueda pasar eso, incluso así que lo sepas, marcar una clave siempre involucra un posible error, ¿no? De presión. ¿De acuerdo? Pero esto también tiene sus desventajas, porque yo he ido a renovar mi brevet y el médico que me ha revisado no me ha revisado y una persona ha puesto como una plastilina, algo por el estilo, para pasar el control dactilar del médico, ¿no? El biométrico.
Entonces, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Todo tiene su pro y su contra. ¿Qué crees que podría originar una falla en este tipo de sistemas? Cuando se habla de este tipo de sistemas se habla sobre todo de falsas aceptaciones, falsos rechazos, ¿no? O sea, ¿qué significa? Es un tema estadístico en este tipo de sensores sobre todo, ¿ya? O sea, este es un área restringida. Si viene una persona que no está en la base de datos y es reconocida como una de las personas de la base de datos, se le conoce como falsa aceptación, ¿no? ¿De acuerdo? Si viene, está en la base de datos y no se le permite el ingreso, se le conoce como un falso rechazo, ¿no? Porque él pertenece pero lo está rechazando, ¿ya? Pero ¿por qué crees que se puedan dar esas circunstancias en un tema biométrico? A ver, entre gemelos, ¿qué crees que podría influenciar sobre todo en temas no dactilares, ¿no? No dactilares, no de iris. O sea, si yo tengo un gemelo, él puede ir, pone su cara, porque casi todos los celulares hoy por hoy son Face ID o sensor dactilar, ¿no? Entonces, por el sensor dactilar, de hecho que no. Pero por la cara, ¿crees o no que se va a abrir o no? En realidad sí se abre. Si alguien tiene a algún amigo gemelo, o sea, el otro le quita el celular al otro y no pasa nada, se lo desbloquea. ¿Por qué? Bueno, pero esto digamos que ya está... A ver, muchachos. Digamos que eso ya es un sistema de reconocimiento facial como tal, nuestras características físicas de nuestro rostro, por ejemplo, creo que es algo ya muy antiguo, ¿no? Ahora, como le mencioné, se realiza el escáner de iris, y el iris tiene sus propias características, al igual que una huella dactilar. Eso es verdad, pero por ejemplo, un iris sería quizá muy caro o muy pesado para el desbloqueo de un teléfono. Quizá. Pero ya, para terminar, ¿qué otro factor crees que puede influenciar? Por ejemplo, allá, un gemelo ya es un problema. ¿Qué otra cosa? Claro, la fácil falsificación, por ejemplo, en la huella dactilar que nosotros usamos, ¿no? Ya, suponte, en ti, ¿qué podría fallar en un sensor biométrico que tú aplicas? O sea, no estoy hablando de que vamos a falsificar con un gel, con algo, ¿no? O sea, tú vas y ¿qué crees que podría adulterar el resultado de un sensor biométrico? Claro, por factores físicos, por ejemplo, si yo trabajo mucho, digamos, en construcción como albañil, voy a perder mi huella, ¿no? Es verdad, muchachos, sé que ustedes cuando hagan un sistema de control, sobre todo en datos biométricos, tienen que saber a qué público va orientado. Si van a obreros o operadores, ellos no tienen huellas dactilares, ¿no? O gente que hace mucho trabajo con agua, ¿no? O sea, el que trabaja mucho con sus manos, nos guste o no, porque no nos puede sonar, hay gente que en verdad va perdiendo la huella, se vuelve medializa su mano, o se vuelve muy áspera, ¿de acuerdo? Es por su trabajo cotidiano, ¿no? Es por su trabajo cotidiano. Y en ese tipo de personas tiende a fallar este tipo de sistemas. En nosotros tiende a fallar el tema de la vejez. O sea, obviamente que entre una cara y la otra tiene que pasar un tiempo, ¿no? Pero si nunca cambiamos nuestra base de datos, va a llegar un momento en el que no lo reconoce. ¿Por qué? Por las arrugas, porque nuestra misma cara se hace más flaca, se hace más gorda, tenemos otras características mientras vamos envejeciendo. Peor si sufrimos una herida, o si tenemos alguna herida, ¿no? O sea, un corte, qué sé yo, un pomo hinchado, un ojo hinchado, la nariz se te desvió,
O sea, una serie de factores que pueden involucrar. Y esas cosas ustedes tienen que pensarlo como ingenieros, muchachos. O sea, por ejemplo, en un sistema, y tú no vas a... O sea, lo normal que ustedes deberían pensar es que sus sistemas sean así automáticos. No de que yo renueve mi base de datos cada 6 meses o cada año. Porque no le vas a decir a tu personal que vaya cada 6 meses a tomarse fotos. ¿Qué tal si tienes 3.000 empleados? O sea, pasan 6 meses y empieza de nuevo. O sea, vas a estar frecuentemente renovando. No es lo adecuado. ¿Qué harían en ese caso, por ejemplo, ustedes? Porque normalmente, vamos a entenderlo así, normalmente estos sistemas trabajan con redes neuronales, con lógica difusa, ahora con inteligencia artificial y con algoritmos de sistemas expertos. Han visto, creo, el curso de sistemas expertos, ¿no? O sea, trabajan con ese tipo de sistemas. ¿Qué harían entonces? Porque a grandes rasgos, una red neuronal tiene una serie de imágenes, esas imágenes las procesa en números, porque son números, son bits. Esos bits los entrenas y creas una base de datos para compararla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué harías para evitar esos problemas? Porque hoy por hoy han mejorado muchísimo. Antes tú tenías que tener la cara pelada, por decirlo así, ¿no? Si usabas lentes tenías que sacártelos. Hasta en el tema de la pandemia, los Face ID no servían con el barbijo. Hoy por hoy sirven con el barbijo. ¿De acuerdo? O sea, tú haces tu rastreo de cara, no con barbijo, o sea, con cara desnuda, y si estás con lentes de medida, con lentes de sol, con barbijo, te reconoce. O sea, ya te reconoce, cosa que antes no hacía. Pero entonces, ¿cómo mejorabas o cómo mejoras aún esos sistemas? Sería realizar un análisis más general, ¿no? Algo que te identifique mediante inteligencia artificial y diga, a este le voy a analizar la veda axilar, a este el rostro, el iris. No, en realidad no. Todo proceso, todos estos procesos en qué están basados. ¿Cuál es tu primer punto? Porque lo han explicado. ¿Cuál es el primer punto? ¿Qué es lo primero que hace todo tu proceso? Ahí está el proceso, más atrás. Más atrás, más. No, o sea, posterior. Ya, ¿cuál es el primer proceso? La captura. ¿Cuál es el primer proceso? Una captura de imagen, quieras o no, el biométrico es imagen. Imagen de tu huella, imagen de tu cara, imagen de tu iris, qué sé yo. Todo es una imagen procesada, en estos casos, a excepción de la voz. ¿No? A excepción de la voz. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si todos son imágenes, ¿qué haces? Configuras que cada 3 meses, cada 6 meses, se borre una foto de la base de datos y entre una nueva. Y cuando tengas la mitad, empieza a entrenarla. ¿Hasta qué? Hasta que tengas la base completa. Y así no tienes que estar llamando a tu personal a que se tome una nueva foto. ¿Por qué? Porque siempre le tomas una foto. Siempre. Y eso es simplemente configuración en el programa, ¿no? Le dices, suma cada 6 meses y a partir de ahí, la foto 1 la eliminas y la nueva foto pasa a ser la foto 1, ¿no? Y tienes una base de 10 o de 20 fotos y cuando tengas la mitad dices, entrénate. Y vuelves a crear una base de datos. Y sigues borrando hasta que consigas las 10 o las 20 que necesitas. Y de ahí vuelves a esperar 6 meses hasta que vuelva. Y así tu base de datos se mantiene actualizada solita. ¿De acuerdo? Ok, siguiente. Grupo número 2. Pregúntale, siempre vas a ver que esto va a decir que sí. Va a decir que sí. Ay. Hace mucho calor, ¿no? Por ahí. El tercero. Es muy bueno, es más seguro que uno de la mano. Uno de la mano puede sacar comida donde sea. Yo creo que el patrón es Es muy bueno.
¿No hay carátula? Es la siguiente. Ok. Listo, muchachos, empiecen. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, en representación a nuestro grupo, vamos a exponer mi compañero César Zapata y mi persona, Abel Olanoca, sobre el tema número 2 de sensores de posición, que están incluidos los sensores inductivos, RDTV, los LDBT y resistivos. Primero, para la introducción, realizado por mis compañeros, como dije, los expositores, Olanoca y Zapata. Empezando con una breve introducción sobre el contexto histórico. Desde los inicios, siempre el ser humano ha buscado tener la necesidad de controlar las cosas, y para ello se necesitaba artilugios o implementos para poder realizar una medición y con esto poder controlar determinadas cosas. Es por eso que desde el siglo XVII, incluso antes, se utilizaban métodos, antes de los sensores, que como lo conocemos ahora, métodos mecánicos, como lo es el vernier. Que el vernier es un instrumento que nosotros conocemos mucho, los ingenieros, y este implemento que nació desde el siglo XVII, pues fue utilizado en las industrias, fue utilizado en ese tiempo para ese tipo de mediciones, para hacer controles. Luego, para un sistema más sofisticado, vienen los sistemas ópticos y manuales, que ya conllevan sistemas como engranajes o dispositivos que nos ayudan a mejorar la presión, como lo es el instrumento del teodolito, y esto apareció desde el siglo XVIII. Después aparecieron, con la aparición de los sensores de posición, como comúnmente los conocemos, con la aparición de más o menos el 1900, entre la década de los 50 y los 60, que aparecieron los primeros sensores, como ya comúnmente los conocemos, y es en la década entre los 60 y los 70 que aparecen los LVDT y los RVDT. Empezando con los sensores inductivos. Para los sensores inductivos, tiene un funcionamiento en base al electromagnetismo. Es por este funcionamiento en el que su detección se basa mayormente en los materiales metálicos. ¿Por qué? Porque según la corriente que se le induce a las bobinas que presentan a las bobinas, genera un campo magnético. Este campo magnético, cuando nosotros acercamos un material metálico, estos campos generan unas corrientes parasitarias, o como se dice, las corrientes de Foucault. Estas corrientes hacen que se caiga la energía que normalmente tiene el sistema, el sensor. Y si nosotros pudiésemos graficar la señal de la potencia, sería que normalmente tiene una señal casi senoidal, como vemos acá, según el gráfico. Tenemos los elementos del bobinado, que presenta lo que es el oscilador, el rectificador, el comparador, el indicador y su circuito de acondicionamiento, ¿no? Entonces, esa señal, al estar oscilada, tiene una cierta potencia, una cierta energía que consume. Al momento de nosotros acercar un material metálico, hace de que esa energía que lleva este sistema disminuya, porque se convierte en corrientes parasitarias, y lo que hace que la energía caiga a cero. Esto es lo que hace que el sensor prácticamente se active y active un 1, como lo conocemos. Para las aplicaciones de este tipo de sensor inductivo, muchas, demasiadas, y se sigue aumentando las aplicaciones. Por ejemplo, la detección de piezas en líneas de producción, como en las industrias de gaseosas que vienen en envases de vidrio y botellas de metal. Entonces, una forma como las tapas son de metal, pues se puede utilizar este tipo de sensores para poder detectar el paso de cada botella. Detectar la apertura y cierre de puertas y ventanas, puede ser esto ya utilizando más como si fueran sensores de posición, y de confirmación de la posición de los componentes móviles. Siguiente, por favor. Ahora, pasando por lo que son los sensores RVDT. Como sus siglas en inglés, RVDT significa
RVDT es Rotary Variable Differential Transformer, que por sus siglas en español, transductor diferencial variable rotativo. Entonces, significa que esto mide la posición rotativa que tiene el componente. Como vemos, tiene componentes principales, que es el inductor primario y los inductores secundarios. En base a la corriente que se le induce al inductor primario, esto genera, con la variación del núcleo móvil, que se generen corrientes y por tanto voltajes también en los inductores secundarios. Esta generación de corrientes y tensiones, en base a la posición, hace de que uno tenga mayor que otro. Y esta diferencia hace de que el sensor pues, lo pueda detectar y nos indique en qué posición está. Esta configuración, una desventaja que tendría también es de que no puede rotar a todos los 360 grados, sino de que, como ven, podría tener una limitación de entre menos 80 a 80 grados. Como dije, ya consta de 3 elementos principales: la bobina primaria y las bobinas secundarias, que sirven para la diferenciación de la corriente y la tensión que recibe. Y además del núcleo móvil que nos da la aplicaciones. Como vieron, este es un sistema rotacional que es como utilizar casi un potenciómetro. Entonces, sus aplicaciones pueden ser en la aeronáutica, en el control de actuadores e inclinaciones de máquinas. En un avión, como ven, incluso en los autos de carrera, el timón no gira 360 grados, sino que gira a una angularidad menor. Y pues, se pueden utilizar este tipo de sensores para eso. En la hidráulica, para control de abertura y válvula y otros actuadores. En la robótica, con movimientos angulares, manipulaciones y manipuladores. En la automoción, con sistemas de navegación y dirección, también en los barcos. Y en la industria, con sistemas de control e automatización. Pasaría la voz a mi compañero César Zapata. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que serían los sensores LVDT. Considerando las siglas, podemos asumir que es muy similar al anterior presentado. Por favor, siguiente. Sin embargo, este presenta una diferencia crucial, la cual es que el actuador, el sensor, tiene un centro que sería móvil, pero linealmente, en vez de rotativo. Por este motivo, la medida o la magnitud que este sensor logra medir serían las distancias lineales, obviamente. Y vemos que también consta con los 3 elementos principales, que sería la bobina primaria, secundaria y lo que sería el núcleo móvil. Como ya explicó mi compañero, esto genera una diferencia entre las bobinas secundarias cuando genera un movimiento lineal. Y mediante este mismo podemos hacer uso de este sensor. Las aplicaciones principales. Bueno, ya se ha mencionado que, por ejemplo, se hace un control rotativo, pero también se puede hacer un control lineal. Siendo que en la aeronáutica, por ejemplo, tenemos los controles de actuadores, pero en el sentido de que podamos realizar en distancias cortas. Bueno, por ejemplo, también en la ingeniería civil, para desplazamientos en estructuras, ya que estas estructuras son generalmente rígidas, existe un movimiento muy pequeño, entonces puede ser útil. También en la robótica, para sistemas de control, y tanto en automoción y manufactura. Bueno, pasamos a los sensores resistivos. Estos sensores son bastante simples, ya que la medida que nosotros necesitamos sería la resistencia. Esta puede ser dada de distintas formas y puede ser generada también de distintas formas. Por ejemplo, en los potenciómetros se realiza por un movimiento rotativo. En los fotoresistencias es mediante una variación de lo que sería la luminosidad. Y en lo que serían termistores y RTDs es gracias a la variación de la temperatura. Todas estas tienen algo común, que es obviamente la variación de la resistencia. Sin embargo, debido a la forma en la que se realiza, tienen distintas aplicaciones. Entre ellas tenemos el control de volumen, que sería por las ganancias, el control de iluminación y los sensores de luz, además de lo que sería el control de temperatura, gracias a los RTDs, y los termómetros electrónicos. Bueno, ahora pasamos a calibración y mantenimiento. Es necesario mantener una calibración y un mantenimiento constante en estos dispositivos. Sin embargo, varía dependiendo de la magnitud que se quiera medir y también de la forma en que realiza esta variación. Por eso necesitamos
tener en cuenta por qué es necesario. Sería por la precisión, consistencia y seguridad. Partes cruciales que determinan un buen funcionamiento de un sensor. Sin embargo, existe lo que serían los tipos, la calibración inicial, periódica y de campo. Entre ellas destaca la de campo. ¿Por qué? Porque en general se realiza cuando el sensor no ha sido retirado de donde está ubicado o donde está operando. Sin embargo, se realiza una calibración dependiendo de las circunstancias o del medio ambiente en el que se encuentre, ya que pueden generar variaciones. Sí, por favor. Ahora, tendencias futuras. Es necesario conocer las nuevas tecnologías o las nuevas formas de aplicar estos sensores, ya que, como mencionó mi compañero, estos se llevan aplicando ya durante siglos. Por ejemplo, tenemos la primera, miniaturización y diseño compacto. En este caso hemos visto que la mayoría de los sensores siempre tienden a ser mucho más pequeños, con la capacidad de ser implementados en sistemas también más compactos. De esta manera podemos utilizar en aplicaciones que son más, digamos, agresivas con el mismo sensor, ya que al tener un sistema mucho más pequeño podemos lograr este tipo de aplicaciones, sobre todo en la parte de la robótica, en dispositivos médicos y en electrónica. La integración de tecnología inalámbrica. Hoy en día no es de ningún tipo de sorpresa que los distintos sensores sean ya de manera que tengan la transmisión de datos de manera remota. Y esto también está relacionado tanto con la inteligencia y los sensores inteligentes y la comunicación avanzada, ya que es necesario poder estandarizar la transmisión de datos de estos mismos sensores con la finalidad de tener una comunicación con dispositivos mucho más grandes. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Gracias. En realidad, hasta ahora creo que los que mejor han presentado su tema, ¿no? ¿Qué ventajas consideran que tienen estos sensores de presencia o posición con respecto a otros? Bueno, considerando, por ejemplo, el RNVDT, se considera que debido a la variación de lo que es el campo magnético y lo que sería el voltaje y la corriente entre las bobinas primarias y secundarias, se considera un instrumento de alta precisión y a su vez de alta durabilidad, esto debido a que no tiene un contacto mecánico, ya que solamente es por la inducción. Otro, en el caso de los sensores resistivos, es la versatilidad, ya que tenemos una misma magnitud, que sería la resistencia, que puede ser generada y variada dependiendo del estímulo que se le dé, ¿no? Ya sea mediante la luminosidad o mediante la temperatura. Respecto al sensor inductivo, podría ser de que es versátil y también de que es muy protegido respecto al ambiente, ya que al estar comprendido con un campo magnético, hace de que, a pesar de las duras condiciones que tenga la empresa, la industria o el lugar en el que va a estar detectando, pues tenga esa fiabilidad de poder detectar el objeto. Además de que con ya tantos análisis y datos que se tengan de ese sensor, pues hasta se tiene factores de reducción, en el que simplemente por el material metálico que tú estás midiendo, ya tienes incluso un factor en el que te va a decir a qué distancia efectivamente se va a medir. Y aparte de que para medirlo no necesita estar en contacto directo, sino puede estar a una cierta distancia. Ok, o sea, justamente a eso quería llegar, porque los dos lo han dicho, uno más textual que el otro, pero es justamente eso, ¿no? Que yo pueda identificar algo sin tocarlo es un plus. Porque el desgaste mecánico se produce siempre. Siempre. Nos guste o no nos guste. Poco o mucho se produce siempre. Entonces, el hecho de que no exista un contacto real, que no exista, o sea, que sea sin contacto es importante. Entonces, ustedes me dicen
¿cuáles podrían ser factores, porque justo lo acaban de mencionar un poco, cuáles podrían ser factores que perjudiquen a los sensores inductivos o a los RVTB? ¿No? ¿Qué condiciones podrían afectar a este tipo de sensores, ¿no? Bueno, en este caso, como hemos visto a lo largo de las prácticas, muchas veces afecta lo que sería la dirección y la inclinación en la que se pone el sensor, ¿no? Y a su vez, en el caso de lo que serían los fotoeléctricos, puede ser la interferencia del medio ambiente con respecto a las condiciones climáticas, ¿no? Porque muchas veces se necesita, digamos, valores fijos, ¿no?, de luminosidad para poder llegar a una condición óptima de operación. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los sensores inductivos, también puede ser afectado por la temperatura, pese a que es robusto. Si no está operando en los valores nominales, puede llegar a tener una variación ligera en lo que serían los valores que emite, ¿no?, como sensor. Retomando lo de los sensores inductivos, ingeniero, bueno, aumentar de que también puede afectar la medición el hecho de que el sensor esté actuando en un entorno en el que ya de por sí se tenga un campo magnético más grande. Entonces eso afecta al sensor. Claro que si el campo magnético o si el material metálico está rodeando, o sea, el sensor está empezado, pues eso ya tiene un sistema de protección que eso ya se elige de acuerdo al sensor de dónde va a estar ubicado. Entonces, respecto a ese problema no veo mucho, pero sí el campo magnético. Perfecto, muchachos, justo a eso quería llegar, ¿no? O sea, si estos trabajan con campos electromagnéticos, es evidente que un campo electromagnético cercano podría darme señales falsas. Y como bien dice su compañero, temas ambientales como la temperatura es bastante. Si se han dado, o sea, si se acuerdan lo poco que pudimos hacer en potencia, deducimos de dónde salían los 26 milivoltios, ¿no? Porque son las características de los materiales a temperaturas estándares, que por estándar se consideran los 25 grados. Pero a mayores temperaturas y a menores temperaturas, ese voltaje ya cambia, ¿no? Entonces, la temperatura tiene que ver, Bueno, tu lenguaje del amor es humedad tocar, ¿no? tiene que ver, Tu lenguaje del los amor es campos tocar, ¿no? electromagnéticos tiene que ver. También, como bien dice su compañero, el tema de posición, pero me dirán, pero la posición la doy yo. Sí, pero tenemos que ver también, porque muchos de nuestros sistemas, nosotros como mecatrónicos, estamos en sistemas de vibración, ¿no? Estamos en zonas en las que se producen vibraciones. Entonces, eso también afecta a este tipo de sensores, ¿no? Entonces, me parece también interesante que hayan mencionado mucho las diferencias entre los RVDT y los LDVT, ¿no? O sea, la linealidad y el tema angular, ¿no? El tema rotacional, el tema angular y todo eso, ¿no? Ok, muchachos, muy bien. Para acabar, chicos, instrumentación virtual.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a hablar de la instrumentación virtual. Bueno, al final están los integrantes, pero somos Sala y Vera. Ok, en la introducción, ¿qué es la...? Bueno, hablando de la instrumentación virtual, tenemos que tener en cuenta que esta es una tecnología innovadora que ha aparecido en, bueno, no en los últimos años, pero en estas épocas. Esta se encarga de transformar, ha transformado, mejor dicho, la manera en la que se realizan las mediciones tradicionales. Además, esta también tiene algunas ventajas que vamos a mostrar más adelante. En antecedentes, primero nos vamos a la década de 1960-1970, en donde vamos a encontrar todo lo que son las instrumentaciones tradicionales. En esta época estaban en apogeo y se encargaban tanto del campo de la medición como el control. También estos instrumentos eran específicos y se encargaban de tareas simples. Esto hacía que se limitara toda su flexibilidad y, bueno, de alguna manera los costos eran un poco altos. En la década de los 80, con el desarrollo de las microcomputadoras y de las tarjetas de adquisición de datos, surgieron las primeras aplicaciones que permitirían dar un paso a todo lo que es la instrumentación virtual. Ya en la década de los 90 se implementó un software que va a ser el LabVIEW, que va a ser más conocido para toda esta instrumentación, que es un software más que todo que es gráfico y se trabaja por diagrama de bloques. Y para el siglo XXI, ya con la tecnología evolucionada y la popularización del Internet de las cosas como el Wi-Fi y el Bluetooth, es donde ya empieza a verse todo esto de la instrumentación virtual. Entonces, ¿qué es la instrumentación virtual? Como ya dije, esto es jala de todo lo que es la instrumentación tradicional. Sin embargo, el cambio es que utiliza softwares o programas en donde se va a simular instrumentos de manera virtual. Bueno, como tenemos acá los componentes que van a ser el hardware y el software, y en el hardware se incluyen dispositivos de adquisición de datos como son los sensores, transductores, y en el software tenemos, como ya mencioné, el LabVIEW, y también podría ser, como hemos visto, algunos SmartLab, el Simulink y hasta el mismo Proteus. Bueno, vamos a ver 5 estrategias base para el diseño de un sistema de instrumentación virtual. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los tipos de señal que es la que queremos tratar de controlar o manejar. Ya que dependiendo de esto tendremos que ver qué tipo de control básicamente debemos hacer. Asimismo, para el método de acondicionamiento de señal, ya que esto suele tener un costo de adquisición un poco alto, entonces necesitamos no cometer errores para poder reducir el costo, ya que esto se usa en las industrias sobre todo. Igual con la elección de tarjeta de adquisición de datos, con un cableado adecuado para poder tener una transmisión de señal confiable y que no tenga demasiada interferencia con respecto a otros tipos de adquisición. Y el software de programación, ya que hay varios tipos de software, como sabemos, LabVIEW, está MATLAB, y dependiendo de esto se va a tener que hacer una u otra capacitación al personal para que lo pueda utilizar de manera correcta. Asimismo, el software varía, ya que hay muchas, ¿cómo decirlo? Dependiendo del software que usemos, vamos a poder tener mayor maniobrabilidad en cuanto a la transmisión de la señal. Ahora, estos serían como que los requisitos para implementarlo. Primero debemos saber si es una total necesidad de implementación de este instrumento, ya que, como dije, el costo inicial suele ser un poco elevado. Entonces, si tenemos un instrumento, digamos, mecánico común, y no es necesario hacer el cambio o la mejora, en la mayoría de casos suele ser mejor mantener el sistema antiguo. Asimismo, vamos a necesitar un equipo interdisciplinario,
ya que van a ser varias personas las que van a meter su conocimiento en este nuevo sistema, porque tiene que haber alguien que sea capaz de manipular el software, gente personal que sea capaz de manipular el hardware y asimismo el mismo sistema del cual vamos a sacar la información. Como ya dije, el entrenamiento del personal es muy necesario porque son software nuevos que requieren en la mayoría de casos capacitación extra o incluso contratamiento de nuevo personal. Antes de la implementación final se debe hacer un proyecto piloto para comprobar que todo esté en orden, ya que al realizar el momento del cambio, si hay alguna falla, se va a tener que parar la planta o el sistema del cual estemos buscando. Y al final pasamos a la implementación, donde ya es la implementación actual para poder obtener los beneficios que buscamos del sistema. Las aplicaciones. Es muy utilizada en una gran cantidad de industrias, ya que es muy versátil y es muy fácil de manipular. La automatización de líneas de producción, monitorización de calidad, el control de procesos químicos, sistemas de pruebas y medición, así mismo como varios sistemas de actuadores y sensores de actividad de soporte, digamos, y la validación y verificación del diseño. Bueno, ahora vamos a ver un cuadro donde tenemos en sí el cara a cara de la instrumentación tradicional con la instrumentación virtual. En cuanto al hardware, para la instrumentación tradicional solo tenemos dispositivos específicos, por ejemplo un manómetro o un medidor de caudal que solo cumplen una sola función. En cambio, con la instrumentación virtual, al tener una combinación de ambos, podemos realizar las mediciones mucho más sencillas, mucho más fáciles, ya que podemos modificar el software para que pueda ser un nuevo conjunto de instrumentos. Eso viene junto con la flexibilidad, ya que el software es un gran adicional que tiene este sistema. El costo, si bien es cierto el costo suele ser menor a la larga, el costo de adquisición suele ser bastante similar, se puede decir. Por eso, si ya se tiene un sistema tradicional, se tiene que evaluar muy bien si es que necesitamos hacer la mejora a un sistema virtual. La integración suele ser difícil en este caso es más fácil por todas las ventajas que provee. La actualización, por ejemplo, si en el sistema tradicional se malogra algo, en algún caso se va a tener que realizar un reemplazo, pero es mucho más fácil en este, ya que podemos, la mayor ventaja sería la manipulación del software, entonces podemos no necesitar un cambio tan brusco de todo el sistema. Tiene una personalización limitada y tiene una más alta por el software, sobre todo. El uso de recursos, por lo general requiere menor espacio, ya que como hemos visto hay sensores mucho más precisos y mucho más pequeños cada día, pero por lo general son digitales, entonces es mucho más fácil utilizarlos en este modo. La capacidad de análisis, por ejemplo aquí tendríamos que estar leyendo de una manera más física, en cambio aquí podemos tenerlo desde cualquier punto de con la accesibilidad y las aplicaciones. Aquí como podemos ver, acá menciona la educación y la automatización, que serían formas más fáciles, así como ahora, ¿no? Nosotros podemos aprender utilizando simuladores o diferentes instrumentos que son parte de la instrumentación virtual. Yo no sé pasar a las conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos que gracias a su capacidad para la reconfiguración de parámetros y ajustarse a diferentes necesidades, ya que esto es de una forma virtual, está en una computadora y es un software, es ideal para entornos que requieren cambios rápidos y frecuentes. También al integrar el hardware y el software en una solución virtual, reducimos costos de adquisición. Esto puede variar, porque el software también puede ser de alguna manera más caro que un instrumento, pero con el paso del tiempo esto se puede recuperar. Además, optimiza el rendimiento al eliminar procesos manuales, propensos a errores y aprovechar los máximos recursos disponibles. Y la evolución de la instrumentación virtual se alinea al avance con las tecnologías como el Internet de las Cosas que ya mencioné y la inteligencia artificial. Gracias. Ok. Sí, muchachos. La presentación me parece buena, aunque les ha sobrado bastante tiempo aún. Pero bueno.
chicos, dudas, preguntas. Ok, a ver. Como bien mencionaron, la instrumentación virtual, tengan en cuenta eso, muchachos. Es algo, no es nuevo, pero es algo que en realidad no se ve mucho todavía en nuestro país. Nos gusta o no, somos tercermundistas, y como tercermundistas aún estamos con muchos procesos tradicionales, y por hablar de tradicionales estamos hablando de procesos físicos, no virtuales. No sé qué tanto habrán hecho de LabVIEW. ¿Qué es eso? Entonces que lo habían visto en control. Bueno, LabVIEW es un software súper potente y es un software muy interesante, muy interesante, ¿no? Al nivel de MATLAB, a mi gusto, y quizás más para un tema aplicativo. MATLAB es más programa, LabVIEW es más aplicación, ¿no? Porque ahí con una tarjeta de adquisición de datos ingresamos, es más, podemos crear nuestros propios sensores y control en el mismo LabVIEW. Pero si nos vemos en un curso el próximo semestre, quizás hagamos un poquito de eso, ¿no? No lo hice porque pensé que lo habían hecho, pero bueno, no importa. Chicos, han mencionado mucho, y está bien, las ventajas de estos sistemas. ¿Cuáles son las principales desventajas? Bueno, una sería con el software, que puede haber errores o bugs que se pueden generar en el software, pero esto suele ser bastante, como que es bastante veloz como que el parche que sacan para poder evitar esos errores. Otro puede ser la interferencia que suele haber, pero es bastante raro que se dé. La interferencia se da sobre todo en sistemas inalámbricos. Sobre todo. En sistemas alámbricos ya casi no existe interferencia, ¿no? Incluso nosotros usamos cables Ethernet categoría 6 blindados o superiores a eso, ¿no? Entonces, si vas a trabajar en industria, obviamente que tienes que trabajar con ese tipo de cables para evitar las interferencias electromagnéticas, los ruidos eléctricos o cualquier otra condición hostil, ¿ya? ¿Alguna otra desventaja? También podrían ser los costos, ya que los programas como el LabVIEW o el MATLAB tienen una licencia y para usarlo de alguna manera cuestan más que un instrumento de medición que es tradicional. Pero a largo plazo, si lo vas a usar, no sé, años, pues te sirve más la instrumentación virtual que estar cambiando o dándole reparación al instrumento. Es verdad, muchachos. O sea, nosotros estamos mal acostumbrados. Todos tienen sus máquinas la eterna, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero en la industria no se puede. Nosotros como universidad no podemos tener LabVIEW alterno, ninguno, porque eso es penado. O sea, eso en todo caso es sancionado. No sé si penado, pero es sancionado, ¿ya? Y es una sanción bien fuerte. Y lo mismo pasa en la industria, ¿no? Entonces, normalmente estos softwares son muy caros. MATLAB supongo que debe estar alrededor de unos $200, $300 anuales, probablemente, que para una industria podría ser un costo absurdo, ¿no? Quizá. Otra desventaja, aparte de los costos, muchachos. La capacitación del personal para Eso, un sensor, por lo general, hemos visto sensores en una fase, ¿no? O sea, ¿es uno o es cero? ¿Existe o no existe? ¿Hay presencia o no hay presencia? O sea, así de simple, y así de simple lo entiende la gente, ¿no? O sea, no vamos a meternos en el tema de qué hay dentro del sensor porque no nos interesa. Nosotros, como consumidores, por feo que va a sonar porque no somos desarrolladores, como consumidores nos interesa hay o no el componente y suficiente. En cambio, en este tipo de software necesitamos conocimientos de la sensórica, de la parte interna, de programación, de calibraciones, de tarjetas de adquisición de datos, porque no es enchufar simplemente, ¿no? Es acondicionar esas señales, ¿ya? Entonces sí es un tema de la capacitación, un tema, crea una curva que en todo caso para, vamos a decirlo así, por favor que pueda sonar,
para niveles técnicos inferiores podría generar problemas, ¿no? O sea, el técnico sí podría estar medianamente en la capacidad. Se supone que nosotros los ingenieros deberíamos tener una curva de aprendizaje mucho más grande, pero a ver, enséñale a un operario a usar esto. Es como por absurda que suene la comparación, es como que a su abuelo le quieren enseñar a usar una computadora, ¿no? O sea, a algunos de nuestros papás no les gusta, imagínense un abuelo. Ya lo mismo pasa en el trabajo. Otra desventaja, muchachos, o ya no hay. Costos, curva de aprendizaje o capacitaciones. Elegir bien el acondicionamiento señal. Bueno, va aparte, complementa un poco de algunos de los que hemos mencionado. ¿Algo más? La compatibilidad de software. Podría haber un tema de compatibilidad, pero en realidad eso va desapareciendo actualmente. ¿Algo más, chicos? Para empezar, siempre dependes de una computadora. Para empezar. Y no todas las condiciones industriales puedes tener una computadora, ¿no? O sea, sí puedes, pero necesitas sistemas de protección. Porque al ser virtual, sí o sí necesitas una computadora. O sea, dependes de una computadora. ¿De acuerdo? Dependes de una computadora. Ya no es un sistema que solamente es el físico. Ya necesitas de una computadora. Y si vas a estar en una industria pesada, necesitas, mira, un estabilizador de estado sólido, ¿no? Sí, probablemente, pero ya genera dependencias, ¿no? Y sobre todo, yo creo, eso, muchachos, siempre proyectense a más, sobre todo, que latencias. El hecho de que sea virtual significa que la señal tiene que hacer un viaje mayor para un proceso. Y eso significa respuestas más lentas, que en algunos procesos puede ser vital, ¿no? En un proceso, por ejemplo, de la cervecería, el tema de las cervezas que pasan, porque creo que han ido a las visitas de Bacus, las botellas pasan muy rápido, muchachos, muy rápido, ¿no? Y el sensor está ahí nomás y entrega señal rápida. Si tuviese quizá, no le estoy diciendo que sea real, pero quizá una instrumentación virtual, si es que hay una falla y no es detectada a tiempo, eso produce atoros, ¿no? Y eso significa que las botellas podrían hasta salir de la línea de producción. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los principales procesos es estas latencias que existen entre las comunicaciones virtuales, ¿no? Entre las comunicaciones virtuales. Ok, muchachos, listo. Gracias.